Zaragoza se convierte hasta este martes en foro de debate para la empresa familiar. El colectivo celebra en la capital aragonesa su Congreso Nacional, que ha servido además para abordar los problemas de las compañías ante la crisis. Por su parte, el Gobierno de Aragón ha asegurado que el proceso para mejorar la fiscalidad empresarial culminará en 2011. Hemos avanzado hacia la desaparición del impuesto en la sucesión empresarial y hemos avanzado con el objetivo de garantizar el nivel de inversión y los puestos de trabajo, terminando así con la desigualdad que en esta materia teníamos con comunidades vecinas. Esta ha sido siempre una de las grandes reivindicaciones, puesto que nuestros vecinos son navarros y vascos. En el acto de inauguración de este lunes, las empresas familiares han reclamado un pacto de Estado contra la crisis y la eliminación de trabas administrativas, entre otras medidas. Se deberían establecer ayudas específicas para facilitar la financiación de las empresas viables, y esto es muy importante en estos momentos. Habría que ayudarlas también en los procesos dolorosos de reestructuración a que se están viendo obligadas en algunos casos. La corrupción hipoteca el futuro y la salida de la crisis. Pedimos que la política vuelva a los valores en los que creemos los ciudadanos. El Congreso Nacional de la Empresa Familiar se clausura este martes con la participación del presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, y del ministro de Fomento, José Blanco, entre otros muchos ponentes.